En contacto con el mundo es el segmento que cada viernes compartimos con nuestro querido doctor, profesor Octavio Lister, quien hace esa síntesis de esos hechos que fueron noticias alrededor del mundo, y nosotros tenemos pues la oportunidad de compartirlo con el doctor Octavio Lister aquí en este segmento En Contacto con el Mundo. A quien saludamos y le damos la bienvenida. Doctor, saludo. Qué bueno que una vez más podemos compartir este importante segmento En Contacto con el Mundo. Así es, para mí es muy grato venir al programa como todos los viernes. Buenos días, Mervi, Anthony, los amigos del Control Master y por supuesto los amigos televidentes. Gracias, doctor, por compartir con nosotros como cada viernes y llevarle esas informaciones a ese público que está tranquilito esperando este segmento para enterarse y oír sus comentarios, sus análisis con respecto a esos hechos que fueron noticias en el mundo. Doctor, y estamos nosotros obligados en el deber a usted de compartir con todo el público de Contacto Diario la situación por la que está atravesando en este momento Ecuador. Fue interesante iniciar este conversatorio en ese sentido, haciendo una síntesis de lo que ha ocasionado y ha generado esta situación en el hermano país del Ecuador. Sí, este tema es sumamente importante porque trasciende ya las fronteras de Ecuador. El fruto de eso es que 38 países se han solidarizado con el nuevo gobierno de Ecuador y han ofrecido ayuda. De todos estos países, el presidente Daniel Noboa, un presidente de apenas 35 años de edad, está enfrentando una prueba de fuego que no todo presidente, por más experimentado que sea, quisiera tener. Y él ha aceptado la ayuda de Estados Unidos y de Argentina. ¿Qué es lo que ha sucedido? En el año pasado estuvimos hablando de los motines que sucedieron en las principales cárceles donde estaban retenidos los criminales y narcotraficantes más peligrosos del Ecuador. Motines estos que dejaron un saldo de 60 muertos en una cárcel, retenidos en otro, que tuvieron que utilizar las fuerzas militares para poder ingresar a esos recintos. Durante la campaña, el presidente Daniel Noboa había prometido dos cosas. Un presidente que apenas va a durar 18 meses, porque es lo que está completando el periodo de Guillermo Lasso. Entonces vendrán nuevas elecciones donde él podrá optar por un nuevo periodo. Y no es mucho lo que él pueda hacer en ese periodo tan breve, pero él prometió dos cosas. La primera era luchar contra el crimen organizado, la delincuencia, es decir, llevar la tranquilidad y el sosiego a la familia ecuatoriana. Y el segundo es la creación de empleo para que puedan participar la mayor cantidad de jóvenes posible y de mano de obra que está ociosa. Y empezaron a trasladar reclusos de estos peligrosos a otras cárceles, tratando de buscar de que no estén ahí todos comunicados. Obviamente, los reclusos y principalmente los cabecillas, lo que hicieron fue que se amotinaron, pero esto fue hecho de manera tan sincronizado que lo hicieron en 5 cárceles. Y ayer se sumaron 2 cárceles más, como tratando de atraer a todos los militares y todas esas cosas, mientras ellos podían lograr... Y debilitar otras partes. Correcto. Se escapó, y pongo entre comillas, se escapó, porque todavía no lo han ubicado, y como no han podido ingresar a ese recinto penitenciario, se sospecha que a lo mejor está escondido dentro. Al día de ayer, hay 178 personas que están retenidas en las cárceles, entre ellos 120 policías penitenciarios y 158 y 20 personal administrativo, que no han podido entrar, porque cuando entren, obviamente lo que va a haber es una masacre. Están buscando la manera de evitar este enfrentamiento contra personas que tienen secuestrado a toda esta gente ahí. Pero se presentaron una serie de hechos violentos, como por ejemplo, fueron y pusieron una bomba en la principal universidad de allá, que eso trajo un pánico grandísimo. Empezaron a incendiar carros, a detonar bombas, y se fueron sumando en otras ciudades de Ecuador. Y lo que le puso la tapa al pomo, ya la irrumpir en un canal de televisión. Correcto. Pero óyeme qué pasó ahí. Entraron un grupo de jóvenes. ¿Sabe cuál es la edad que oscilan
asaltantes, entre 15 y 20 años. Y tú dirás, pero ¿cómo esos muchachitos? Bueno, precisamente no lograron su propósito porque eran jovencitos, no eran profesionales, son los que usan como carne de cañón, ¿verdad? Y usan menores porque los menores no tienen el mismo tratamiento en los tribunales que los adultos. Bueno, pues eso fue un momento de pánico porque lo veía todo el mundo en el Ecuador y después, obviamente, en las noticias mundiales, en donde encañonaron con escopeta, con pistola, con bomba. Hubo uno que le pusieron hasta un taco de dinamita, el que estaba hablando, el conductor. Y ellos lo que querían era leer una proclama, ¿verdad? Un comunicado. Pero, ¿qué sucede? Que el que estaba en el control master apagó la luz, se metió debajo de un escritorio, ¿verdad? Y no permitió que saliera el mensaje. Y otro que estaba ahí puso música tétrica, música fúnebre. Entonces la gente no sabía lo que pasaba. Yo creo que eso todavía era peor, porque si leen el comunicado, pues ya la gente sabe qué es lo que ha pasado. Cuando llegó la policía, estas personas se entregaron, capturaron 13, entre ellos 2 menores de edad de 15 años, y empezaron a ocurrir más hechos de terror. El presidente dictó un decreto de excepción en donde quedaban suspendidas una serie de garantías constitucionales que le permitía a las autoridades y al ejército hacer allanamientos, detener por tiempo indefinido a las personas que están persiguiendo, pero aún más, también declaró el conflicto armado interno, o sea, una situación de guerra. ¿Qué significa esto? Que el ejército tiene la facultad, la orden, de actuar contra objetivos militares de la manera que ellos lo pongan. De enfrentarse. Es decir, de enfrentarse, es decir, utilizar la fuerza letal. Han muerto varios, Creo que van como unos 10 muertos. Unos 10 muertos, correcto. Entonces, esto ha hecho que Perú haya tenido que reforzar militarmente sus fronteras del norte, que viene siendo la del sur de Ecuador. Lo propio ha hecho Colombia, y está intercambiando informaciones de inteligencia. Pero ¿qué pasó con esta gente? Que lo dijo el mismo presidente. Lo que pasó con estos individuos es que ellos no se sentían ya seguros dentro de las cárceles, porque es que operaban a sus anchas dentro de las cárceles. Desde ahí dirigían todo. Ahora, ¿qué es lo que ha originado todo esto? Unos años atrás, Ecuador era un país muy pacífico, con un turismo grande. La gente iba mucho. Yo era uno de los que siempre he querido conocer Ecuador, porque tiene una cultura hispano... El centro del mundo. En el centro, el ombligo del mundo, óyeme, increíble. Sí. Pero, con el asunto de los procesos de paz en Colombia, que si bien es cierto que los narcotraficantes no han dejado de operar, pero ya no tienen esa facilidad que tenían cuando estaban las guerrillas. Ahora hay grupos disidentes, pero son minoritarios. Doctor, una pregunta, siguiendo en el caso de Ecuador, ese respaldo, esa ayuda que ofrece Estados Unidos y que unos 20 y tantos, 38 países sí, han ofrecido a Ecuador, ese tipo de ayuda, ¿en qué consiste? Porque lo más interesante de esto sería que pudiera retornar la paz en Ecuador en este momento. ¿En qué consiste ese tipo de ayuda que se le ha ofrecido a Ecuador? Bueno, eso no lo han dicho. No es la ayuda a Haití. No. Eso no, incluso el presidente de aquí también se pronunció, claro, en solidaridad. O sea, rechazando ese tipo de acción. Correcto. No se ha dicho qué tipo de ayuda, pero obviamente... Porque, por ejemplo, perdón que le interrumpa, doctor, usted dice, bueno, fíjate cuántos retenidos tienen los 178 en plena cárcel. Entonces, tú dices, bueno, si llega el ejército, si llega la guardia, es una masacre que va a haber. Ahora, entonces hay que diseñar, digo yo sin saber absolutamente nada de ese asunto, hay que diseñar una operación tipo película para poder rescatar y que hayan lo menos muertos posible en una acción como esta. Ahí podría entrar, por ejemplo, un estado como Estados Unidos, que tal vez dispone de las condiciones y las herramientas para hacerlo, y de otros países. Entonces yo digo, en ese tipo de ayuda, sin que esto pueda verse como una incursión, ¿verdad? del extranjero. Sí.
Fíjate, que no sea necesariamente enviar tropas, porque tropas tienen. Correcto, sí. Pero recuérdate que cuando hablaba de los motines del año pasado, ahí encontraron fusiles de asalto, ametralladoras, pistolas, granadas. O sea, que era un arsenal lo que tenían en las cárceles. Porque también yo pensé que eso, recuerda que el presidente actual tiene ligero parecido a Bukele, ¿verdad? Por su juventud y con esa intención como de sacar a Ecuador de la situación en que está viviendo. Se hablaba también de hacer unas cárceles parecidas a las que hizo Bukele en El Salvador. Entonces, esta fue una información que, no voy a decir que se filtró porque esos delincuentes manejan esas informaciones, de que lo iban a trasladar a una cárcel de máxima seguridad, y antes de que se diera esa situación se materializara, pues cuando realmente viene esa situación y se da, que ellos realizan esta situación. Es que incluso ahora que tú mencionas a Bukele, y tenemos un tema con él, pero Bukele dijo que no es soplando botella que se resuelve eso, ni con papeles ni leyes, es actuando. Claro, él está viendo la oportunidad de decir que él ha sido exitoso en la lucha contra el crimen, contra las bandas, ¿verdad? Y lo ha sido. Entonces, sí, pero eso tiene sus bemoles, y lo vamos a analizar más tarde. Todo tiene sus pros y contras. No, claro, mayoritariamente el pueblo salvadoreño se siente seguro, ¿verdad? Pero no quiero entrar en eso porque de 60,000 mareros, entiéndase, bandas que están presos de la manera más inhumana que te puedas imaginar, no lo voy a mencionar ahora. 10,000 eran inocentes, tuvieron que soltarlo, y van 300 que han fallecido. O sea, lo depuraron. Lo depuraron entonces. Bueno, sí lo depuraron, pero después que duraron muchísimos meses presos. Pero óyeme, pero Bukele dice eso, y obviamente que Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, ha querido hacer las cosas dentro de los marcos legales. Por eso que ha tenido que recurrir al decreto de excepción, que le permitía, el decreto de excepción le permite usar a las Fuerzas Armadas en asuntos internos, ¿correcto? Por eso es que cuando Bukele dice, tú no soplando botellas. Sí, exactamente. Ahora, ¿qué tipo de ayuda? Bueno, puede hacer ayuda de inteligencia, ayuda en armamento, ayuda en elementos sofisticados, ¿verdad?, de tecnología, pero es que puede ser el ejército más grande del mundo. Entrar a esas cárceles donde están apertrechados estos criminales, porque no estamos hablando de grupos. Criminales, otros son más expertos que lo que fácilmente que lo que van a entrar. Correcto, y que no saben con qué se van a encontrar y no conocen cuál es la distribución de la cárcel ni dónde está. No te digo que el principal cabecilla que se escapó, se cree que no se escapó, sino que está ahí adentro. Doctor, para que no se nos termine el tiempo y debemos seguir, son muchos temas, porque el doctor dice, a veces se nos queja del tiempo, creo que son muchos temas interesantes que no podamos tocar. Doctor, las selecciones del Salvador, hablando de Bukele, ¿qué puede pasar en esas elecciones? No, evidentemente que va a ganar Bukele. Y el pueblo del Salvador va a elegir a Bukele de nuevo. Lo va a elegir. No en la misma proporción. Como que usted como que dudó. No, es que no hay contrincante. Ah, ok. No. ¿Por el trabajo que ha hecho, doctor? Por el trabajo que ha hecho y por violar todas las leyes y todo el ordenamiento jurídico. ¿Van a los violadores? Bueno, mira, déjame decirte, antes de ayer, el Congreso, porque utiliza todo el engranaje judicial y legal para ver que está actuando así, el Congreso aprobó la extensión o prórroga del estado de emergencia por 30 días más a partir del día 10, ¿verdad? O sea que vence en el 10 de febrero. Esta es la 22 ocasión que se extiende. Mientras tanto, todas esas personas que están retenidas, presas, lo que sea, sin juicio, ¿verdad?, administrativamente pueden permanecer ahí. Y él hace esto, pero hay elecciones el día 14 de febrero, perdón, el 4 de febrero. Si el país está en contra de eso y él todavía mantiene esa actitud y esa acción. Lo que pasa es que en un proceso electoral, que es el símbolo de la democracia, debe el ciudadano gozar de todos sus derechos. Y como se extendió el estado de emergencia,
ningún derecho para nadie, ¿me entiendes? O sea, tú vas y votas y te vas para tu casa, porque de lo contrario te pueden tildar a ti de marero, de pandillero. ¿Sabes cuántas pandillas hay en Ecuador? 22 pandillas. ¿Y por qué aumentó ya? Porque los cárteles de la... yo quería hacer un símil con la República Dominicana. Déjame terminar ese tema antes de seguir con Bukele. Sí, porque es que el tiempo... Sí, no, tranquilo, no, el tiempo lo buscamos. Oye, mira, ¿cómo te parece que los cárteles de las drogas de México, Jalisco y de otro estado, se han concentrado allí en Ecuador? Porque de Ecuador ellos importan la sustancia química con la que procesan la cocaína y todo eso. Y de ahí la exportan a Estados Unidos, a Centroamérica, etcétera, etcétera. Entonces ellos han echado raíces ahí, como que, bueno, con el oro corruptor del dinero, han coartado a las autoridades, a los jueces, a los ministerios públicos, a los mismos policías penitenciarios, y por eso ellos andan por sus fueros, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con nuestro país? El ministro de la Presidencia señaló ayer que República Dominicana, gracias a Dios, era un país que estable, tranquilo, que no teníamos ese problema. Bueno, no tenemos el problema a nivel de Ecuador ni a nivel de Nicaragua, de El Salvador, pero pasa lo siguiente, hay signos que nos indican a nosotros que pudiéramos llegar ahí. ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón de que, te pongo un ejemplo, un diputado o exdiputado, Gutiérrez de Santiago, está preso en Miami y ha dado declaraciones y ha metido en el hoyo muchísimos funcionarios que se supone que van a ser solicitados en extradición o lo van a investigar. Y está acusado de haber transportado más de 5.000 kilos de cocaína a Estados Unidos. Él la montó en un avión y se la llevó para allá cada vez que viajaba. Pero está preso. Sí, pero espérate, lo que te quiero decir, que es una estructura, tuvieron que comprarlo en algún lugar, transportarlo en algún lugar. La estructura ya se debilita porque está preso. No surge otro. No hace rato que hay otro líder de eso. Bueno, para Estados Unidos sí, una captura que es bastante importante. Lo que te quiero decir que no es él solo. Entonces tenía que haber los padrinos, los que lo ayudaron y todas esas cuestiones. Otra cosa, la violencia. Y esa masacre de esos tres que en la carretera Nagua. Que lucha entre bandas. Ayer, precisamente, doctor, nosotros comentábamos eso, y antes de ayer, con respecto a la situación de Nagua. O sea, debemos ver nosotros en ese espejo para seguir trabajando y no llegar a esa... Mira, el término de mi comentario era, veámonos en el espejo de Ecuador, porque es preocupante, Víctor. Lo que pasa es que tú tienes un olfato ya con la experiencia que tienes aquí, o me adivina mío, te das cuenta cuál es la importancia, pero nosotros no nos debemos descuidar por la sencilla razón de que esta gente aquí no se han organizado para actuar de esa manera, pero lo más bochornoso que este es el momento que no se ha dicho nada, la masacre de los 3 policías de la DNCD, de militares de la DNCD, por los del DICRIN, ahí en un motel de la autopista 30 de Mayo, los capturaron, estaban con los brazos, sí, se lo llevaron por la policía, se lo llevó la policía, y en el camino aparecieron muertos. O sea que ahí adentro se ve que hay raíces del narcotráfico. Entonces, pongamos la barba en remojo, porque tarde o temprano podíamos confrontar problemas de esa naturaleza. Y si hemos sido incapaces de sellar la frontera y de que sigan entrando migrantes haitianos, contra el narcotráfico nos va a dar más trabajo todavía. No hay la menor duda de que eso es así, doctor. Nosotros tenemos que verlo en ese espejo para evitar situaciones como esa. Mire, doctor, estos son temas que, primero que le apasionan, o que nos apasionan, porque son temas muy importantes, compartir con todo nuestro público, pero el tiempo se nos ha vencido y ahí está Ariel, que va a compartir eso. Ariel va a hablar de los gigantes, ¿no? Que nos dé esos 5 minutos. En contacto con los deportes, doctor. Gracias. Gracias una vez más por ti. compartir con nosotros, como cada viernes, en contacto con el mundo. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.